Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, este comunicado del Departamento de Estado norteamericano es destacado por medios de comunicación nacionales e internacionales. Estados Unidos pide una transición rápida para organizar elecciones en Venezuela, lo destaca el país de España. Washington reclama nuevas autoridades electorales y la renovación del Tribunal Supremo, mientras el Grupo Internacional de Contacto da su respaldo a Juan Guaidó. Y es que, le resultó a la comunidad internacional muy difícil de tragar el asalto militar al Parlamento y las imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Esto lo decimos nosotros. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha pedido este jueves una transición rápida y negociada en Venezuela para organizar elecciones legislativas y presidenciales durante 2020. Es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela, ha señalado el líder de la diplomacia estadounidense en un comunicado. Entre las demandas de Estados Unidos están, lo dicho, la creación de un Consejo Nacional Electoral nuevo e independiente, así como la renovación del Tribunal Supremo. Las negociaciones podrían abrir una salida a la crisis mediante un gobierno de transición que organice elecciones libres y justas. Añadió, claro, hay que decir, y seguramente como ustedes se han dado cuenta, que el chavismo no está por la labor, no tiene la más mínima intención de ceder espacios de poder, mucho menos de medirse en elecciones libres. Habrá que ver en qué términos entonces la comunidad internacional puede empujar o presionar para que esto se concrete en nuestro país. Hay que decir que hay convocatorias de calle para los próximos días. Esto también habrá que ver cómo se desarrolla, incluyendo la solicitud del presidente de la Asamblea y presidente encargado, Juan Guaidó, para que los ciudadanos lo acompañen en la sesión de la próxima semana. Sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, el dólar, que saben ustedes es moneda de cambio en nuestro país, con el cual se hace buena parte de las transacciones hoy día en Venezuela, ha sufrido altibajos, inició el año con una subida muy importante, bajó en los últimos días, recupera valor, o al menos lo hizo el día de ayer. De esto vamos a hablar la mañana de hoy, sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, porque Nicolás Maduro, él hace un anuncio, entre otras cosas, de esto del petro. Ahora, no solo estos bonos a los cuales tiene acceso un grupo de gente, o tuvo acceso un grupo de gente, también quiere que se utilice una tarjeta para la compra de medicinas con esto. Y hemos leído, hemos recibido mensajes sobre el impacto que esta decisión ha tenido, sobre todo para el sector privado, y luego de la suspensión incluso del sistema que puso en marcha el equipo de Maduro, la suspensión temporal del sistema de pago para el uso del petro, que según los analistas al final es un bono, es emisión de deuda. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente lo que ocurre en el sector privado, fue presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. 1.000.000 de gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, un placer estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedí una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la economía. ¿Qué impacto ha tenido para el sector comercio a la luz de lo que usted, la información que usted maneja? La devaluación del bolívar, la subida del dólar empezando este año 2020 y el uso de los petros. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos.
Mira, si el lunes en la mañana le hubiesen preguntado a cualquier venezolano, a cualquier especialista, cómo iba a comportarse el mercado cambiario esta semana, probablemente hubiesen augurado, hubiesen pronosticado que íbamos a llegar quizás hasta los 100.000 bolívares por dólar en el transcurso de la semana. Lo que hemos visto esta semana es totalmente lo contrario. Ha habido una tendencia a la baja. Pero, ¿qué nos dice esto? Que lo que sí estamos viviendo es una total y absoluta incertidumbre sobre lo que va a ser la economía esta tarde. Es decir, Venezuela sigue manejándose en una total oscuridad en cuanto a lo que es el manejo económico. Ahora surge esta situación con los petros, se suspende el sistema de pago. Algunos comerciantes aseguran que nunca les hicieron el cambio de petros a bolívares. El exceso de bolívares que se inyectó en la economía es en parte la razón por la cual hubo este crecimiento, este aumento insólito de la tasa de cambio, y no tenemos certeza de cuál va a ser realmente la medida que va a finalmente tomar el gobierno. Vamos a seguir manejando en bolívares, van a hacer una nueva violación a la Constitución y vamos a cambiar de moneda completamente al petro. ¿Quién maneja la tasa de cambio del petro? ¿Quién define cuál es el valor real del petro? Sigue siendo un valor completamente discrecional. No tenemos una referencia precisa de cuál es el comportamiento, no tiene un comportamiento, digamos, predecible, científico. Esto es algo totalmente manejado por el gobierno y, por supuesto, no genera la confianza necesaria para que tú puedas decir, ese puede ser la ruta a tomar, ese puede ser el destino de la economía. Así que comerciantes sí han tenido, digamos, un comienzo de año muchísimo mejor de lo que ha sido en años anteriores, puesto que ha habido alguna capacidad de compra por parte de los venezolanos. Eso no quiere decir que nuestra economía esté mejorando, al contrario, estamos en una situación en la que nuevamente, como fue años atrás, el volumen de importaciones en este momento es muy grande, es totalmente descontrolado. Ni el gobierno tiene control sobre esas importaciones y el más afectado no solo es el ciudadano final que está viviendo en una burbuja, sino incluso el industrial que se ve mermado en su capacidad de comercializar, porque está comercializando en desventaja. Lo que fabrica lo comercializa al final en desventaja con el producto importado, y eso implica cierre de empresas que van a traer como consecuencia más desempleo, más problemas cuando esta burbuja explote. Pero es que además, ¿qué grupo tiene capacidad de compra en las actuales circunstancias? Yo le pediría un comentario, saber si se ha reactivado o no el consumo. Da la impresión que no, al menos no es una situación masiva, tomando en consideración, insistimos, el salario mínimo es de 150.000 bolívares todavía en nuestro país, menos de $3 mensuales. Se utiliza como referencia la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, que ayer cerró por encima de 62.000 bolívares. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, afortunadamente, o no sé, en este país que todo funciona diferente a como se puede definir con métodos tradicionales en cualquier otro país del mundo, nadie está ganando el salario mínimo. Algunos funcionarios públicos únicamente son los que, siendo los más golpeados, tienen que tratar de sobrevivir con ese salario mínimo, pero esta inyección de petros, ese medio petro que se le hizo llegar, según afirmaba el señor Maduro, se le hizo llegar a más de 8 millones de personas, pues le dio una pequeña, insignificante capacidad de compra para lo que son las necesidades de la gente. Digamos, eso fue lo que ha tenido ese pequeño movimiento económico que hemos visto en el país, pero no es suficiente. El problema va mucho más allá y, como te digo, mientras sigamos perjudicando la industria nacional, que no permita el desarrollo de empresas que ofrezcan empleo, que realmente le ofrezcan estabilidad a los trabajadores y que le den una capacidad de compra real, no temporal, no ficticia, como esto que estamos viendo, no vamos a salir del hueco económico en el que estamos.
Ahora, bueno, lo cierto es que según datos oficiales del Banco de Venezuela, solo 1.200.000 personas recibieron este bono con dinero que nadie sabe de dónde sale, y el sistema fue suspendido temporalmente. Es decir, que para nada tiene que ver con la productividad, y algunos analistas consideran que justamente esa cantidad de bolívares, una vez que pasaron a bolívares, provocaron la subida del dólar en nuestro país. Nos decía nuestra invitada que algunos comerciantes se quedaron sin la posibilidad de transformar petros a bolívares. ¿Quiere decir que el equipo de Maduro les obligó a regalar la mercancía? ¿Qué puede decirnos? De alguna manera, porque ¿qué van a hacer con ese petro? O sea, ¿qué van a pagar? ¿Cómo van a intercambiarlo por productos terminados? Es algo que, sobre todo en el interior del país, probablemente en Caracas ya o hacia las ciudades más grandes, no haya habido ese tipo de problemas, pero hemos recibido reportes de algunos comerciantes en el interior que sí se han tenido que quedar con algunos petros, no encuentran la manera de cambiarlo hasta tanto no cambie el sistema. El problema que viven esos comerciantes es que mientras no puedan cambiar eso a bolívares o a divisas, entonces ese dinero se les está devaluando. Aun cuando lo cambien a bolívares, cada minuto que pasa se le va devaluando, porque la inflación en Venezuela sigue en rumbos inesperados, o sea, con una proyección hacia el alza indiscriminada, precisamente por la falta de producción. O sea, aquí volvemos a la raíz de todo el problema. No se estimula la producción nacional. No tenemos capacidad de mejorar nuestra economía mientras no tengamos capacidad de producir. Hablemos acerca de lo que está ocurriendo con este fenómeno de los bodegones. Ayer, por ejemplo, el economista, profesor Luis Oliveros, decía a manera de chiste o con ironía: si te dice los bodegones son un síntoma de recuperación económica, de verdad, déjalo ir. Un poco saliendo al paso a este argumento que hemos escuchado de algunos ciudadanos. Yo le pediría un comentario al respecto, porque ciertamente estamos hablando de establecimientos comerciales que venden productos importados, a los cuales no tiene acceso buena parte de la población. No quiero pensar ni siquiera en nuestros pensionados. ¿Qué puede decirnos al respecto? No, indiscutiblemente, los bodegones son solo para una muy reducida clase económica de Venezuela, y son, como tú dices, con productos totalmente inalcanzables, porque son productos que son importados. Pues volvemos al punto, no es de producción nacional. Ahora, son todos los bodegones de personas vinculadas con el gobierno, como se ha dado a llamar la nueva terminología venezolana, de enchufados. No lo son. Han habido comerciantes serios, comerciantes decentes, que en vista de que su negocio, que no produce nada, que no vende nada, porque de repente es de esos rubros que tienen no están en la lista de prioridades de la gente, como mueblerías, electrodomésticos, etcétera, etcétera, pues han decidido cambiar completamente de rubro, de actividad, y dedicarse a importar estos productos y tratar de venderlos. Indiscutiblemente siempre va a ser más seguro, entre comillas, y sobre todo si no hay el problema de las inspecciones y los decomisos y todo eso, siempre va a ser más seguro tener un producto que tener dinero en cualquiera de sus formas, tanto bolívares, petros o divisas de cualquier tipo. Entonces, eso es lo que muchos comerciantes han pensado, por eso muchos han migrado a esta modalidad. Otros, como no, con beneficios especiales, por decirlo así, por parte del gobierno, con ciertas ventajas que muchos otros no tienen, pero la realidad, como tú bien lo dices, no es la minoría de la población la que puede comprar en estos lugares, es la minoría la que puede abastecerse, aunque vamos a estar claros. Hoy en día tú vas a cualquier negocio en Venezuela, sea en el lugar más humilde que veas, y encuentras un producto importado, porque no hay producción nacional, y eso es a lo que se tiene acceso. El tema de las remesas, el tema de la misma
forma de comercialización que se está haciendo ahora. Veíamos como esta semana algunos economistas afirmaban que ya habíamos llegado al 50% de transacciones en dólares en Venezuela. Algunos afirman que en el caso particularmente, por ejemplo, de Maracaibo, ya supera casi, ya llega casi al 90% de las transacciones que se realizan en dólares. Obviamente, ese señor que repara la nevera, ese señor que te arregla el carro, esa señora que trabaja en la cocina o trabaja de mesera, o, estoy hablando o esa que la manicurista o cualquier trabajo, cualquier cosa que se esté haciendo en el país, esas personas están percibiendo dólares, están percibiendo divisas y son digamos que eso les da cierta capacidad de compra, pero indiscutiblemente eso que están percibiendo no es suficiente, no es ni remotamente suficiente para cubrir una canasta alimentaria o para cubrir las necesidades básicas de los venezolanos que hoy en día se elevan a cifras estratosféricas. Cuando tú ves cuánto cuesta, por ejemplo, un kilo de carne, un kilo un kilo de lo que sea, de queso, de un cartón de huevo, esa digamos, recibir esos dólares que recibe la gente, si bien les dan cierta capacidad de compra, sigue siendo insuficiente para cómo se está comportando el resto de la inflación y la economía en el país. Sobre el impacto que tiene la devaluación de la moneda, es decir, el ascenso del dólar en nuestro país para calcular los precios de reposición, ¿qué puede decirnos al respecto? Ayer veía algunas opiniones, sobre todo en redes sociales, se preguntaban los ciudadanos por qué si baja el dólar no bajan los precios. Lo cierto es que ya la moneda norteamericana ha sufrido un incremento en las últimas horas en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Es lo que te decía de la incertidumbre, lo que te decía al principio, o sea, si nosotros vemos cuál fue el cierre de la semana pasada, jamás hubiésemos imaginado lo que ocurrió esta semana. El comportamiento que está teniendo hoy la tasa de cambio es diferente a cómo se comportó el resto de esta semana. La incertidumbre, la inseguridad que hay en qué va a pasar el lunes, algo tan simple, hoy es viernes, qué va a pasar el lunes con la tasa de cambio es algo que no sabemos. Un comerciante viene y compra un producto, ponte al cambio oficial que estaba, vamos para poner un número redondo, lo compra en 70, ¿verdad? Compró el producto a la tasa de cambio de 70 y resulta que mañana baja. Lo lógico, como dice la mayoría de la gente, y es el sentido común que se le da al usuario, óchale, lo lógico es que debería bajar también el producto, pero ¿qué le garantiza a ese comerciante que la semana que viene, cuando él vaya a comprar de nuevo, a reponer el inventario, el dólar no esté en 120? ¿Y de dónde van a sacar los 50 bolívares los 50,000 bolívares de diferencia? Es la incertidumbre, la opacidad en el manejo de las políticas económicas, lo que no permite en Venezuela tener un comportamiento, digamos, normal, racional en la fijación de precios, en la fijación el establecimiento de mecanismos de comercialización. Lo que se vive en Venezuela no es racional. Lo que se vive en Venezuela no es para aplicarle ningún tipo de sentido común. Y eso deberíamos ya, después de 3 años en hiperinflación y con esta locura que hemos vivido en los últimos 20 años, 21 años ya, saber que es muy difícil para cualquier comerciante, para cualquier empresario en Venezuela haber hecho un presupuesto para este año, establecer políticas de precio y políticas de incremento, incluso políticas salariales para el mes que viene. Es complicado, es de verdad una caja de Pandora la economía venezolana. Tú si la abres no sabes qué es lo que puede salir de ahí. María Carolina Uzcategui, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Fue presidenta de Consecomercio, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, la dolarización parcial de las transacciones comerciales en nuestro país, esto del petro que ha puesto en marcha el Ejecutivo Nacional. Algunos lo consideran como la simple emisión de deuda, con el impacto que esto tiene para el mercado
de divisas en Venezuela. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap, y despídete del dolor. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando de economía en el programa. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor Ronald Balsa. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Mucho interés, profesor, de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos minutos, María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio, narraba cuál es la situación de los empresarios del sector privado, producto de la dolarización de las transacciones y esta idea del equipo de Maduro de utilizar el petro, que en la práctica, usted me corregirá si me equivoco, es una especie de emisión de deuda pública que se transforma en bolívares. ¿Qué puede decirnos? Bueno, pues sí, pareciera que es algo de esto. El petro ha sido un mutante desde su aparición y ha ido cambiando su referencia con respecto al uso que se le pretende dar. El último ha sido el pago de aguinaldo y hemos visto que muchos pensionados no pudieron cobrar sus andas. Yo he tenido incluso que la idea de convertir esto, tal como tú dices, en un activo que debe ser cambiado por bolívares en algún momento, lo convirtió en una deuda y el gobierno pospuso su pago nuevamente. Es como si, para evitar algún efecto sobre el paralelo, el gobierno hubiera decidido no colocar más bolívares en circulación, prometer que iba a entregar petro y no entregarlos hasta que decida hacerlo. O sea, esto de colocarle a la plataforma 7 días para mantenimiento fue posponer el pago de los aguinaldos por 7 días. Y lamentablemente eso no resuelve los problemas cambiarios, así como no lo ha resuelto vender euros para tratar de bajar la demanda de la compra de dólares, ni lo ha resuelto el encaje legal, que fue una medida que ya tiene un año y que causó problemas, todavía los causa en el sistema bancario, ni este encogimiento del gasto en términos reales que el gobierno ha hecho, porque efectivamente con lo que el gobierno paga los trabajadores no pueden comprar nada, pero igual sigue colocando en circulación enormes cantidades de bolívares que mantienen la amenaza de la hiperinflación siempre viva. Y en este contexto de crisis política que estamos viviendo, que agrava todo tipo de expectativas, un mercado tan pequeño como el mercado paralelo, del que sabemos tan poco, reacciona de manera verdaderamente agitadas como las que hemos visto en estos días. Ahora, lo cierto es, profesor, si me perdona, que el equipo de Maduro ha puesto en marcha un estilo de gobierno en el cual deciden quién vive y quién no. Y le digo por qué. Aquellos
entre comillas, afortunados que pudieron cambiar los petros, quizás pudieron acceder a algunos productos en los últimos días, pero ¿qué ocurre con aquellos que no? Y pienso concretamente en los pensionados, que reciben 150.000 bolívares mensuales, menos de $3 en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, realmente hay una crueldad extrema en esta situación. Como comentábamos hace un momento, el petro se convirtió en una deuda porque los pensionados no han podido cobrar. Y no puede ser que el gobierno decida no pagar deuda justamente con los más vulnerables de nuestra sociedad. O sea, las personas mayores que no tienen otras fuentes de ingreso, muchos de los cuales se quedaron sin sus hijos en el país porque hubo migración, que están en condiciones de enfermedades crónicas, muchos de ellos, son justamente quienes no pueden cobrar lo que el gobierno les ha prometido. Y en las condiciones además más humillantes, porque Maduro muchas veces ha dicho que estas pensiones son regalos, lo que los bonos son regalos que hace el presidente de la República, y eso no es así. O sea, cuando hay un sistema de seguridad social es porque hay derechos adquiridos y porque justamente se entiende que las personas más vulnerables han cotizado y no es una concesión graciosa. Y lamentablemente en una situación como esta, cuando sabemos que los hospitales están tan mal y los pensionados están tan mal, que hay tantos niños comiendo mal, pues pareciera que los representantes del gobierno se alegran porque hay bodegones o celebran porque hay dólares circulando cuando hay gente que se está muriendo. Dólares cuyo origen en muchos casos se desconoce, ¿correcto, profesor? Correcto. Bueno, en todos los casos se desconoce. Porque yo podría decir que yo tenía unos dólares guardados porque en algún momento los compré, porque era legal comprarlos en el año 2002. Y nadie podría decir que eso no es verdad. Pero también habría que preguntarse cuántas personas están en esa situación en la que yo podría decir que estoy. Y no sabemos cuál es la proporción. Porque la cantidad de dólares que han circulado desde el inicio del control de cambios hasta acá por vías legales, por ejemplo, por la compra de bonos de permuta o por los viajes al exterior que permitían rapar tarjetas, o por aquellos dólares que se entregaban, $5.000 al mes que entregaba Hugo Chávez por vía de Cadivi para compras electrónicas, por ejemplo, que permitieron a muchos comprar gift cards. No sabemos qué proporciones hay de eso y tampoco sabemos cuántos vienen de la corrupción o del narcotráfico. Así que no conocer esas proporciones es algo importante, porque no sabemos qué tanto puede crecer los dólares que circulan o encogerse con la gente que se va del país y se los lleva. Y por otro lado, eso genera una desconfianza generalizada que tampoco es justa, porque hay gente que puede haber ganado dólares en el país justamente porque son odontólogos o porque son mecánicos o porque hacen algún tipo de servicio o venden algún bien que se puede pagar en dólares, que refleja el trabajo que han hecho, los insumos que han necesitado comprar, y hay gente que entonces los acusa de ser corruptos a ellos, cuando son justamente los que siguen trabajando y siguen resolviendo problemas. Un odontólogo no puede curar una carie si no tiene una amalgama que viene del exterior y que hay que pagar en dólares en el exterior. Un mecánico no puede arreglar un motor si no consigue las piezas que no se producen en el país y hay que traerlos del exterior. Y si no tenemos gente como esa trabajando, pues los dientes se caen y los carros se caen y no tenemos cómo resolver. El problema de esta opacidad es que justamente la circulación en dólares genera unas desconfianzas y unas agresividades entre clientes y proveedores que pueden ser muy peligrosas. Profesor, sobre la cotización del petro, que por cierto entiendo tiene que figurar en los libros contables a partir de este año, ¿quién establece ese número? Si usted revisa a esta hora la página oficial petro.gov.be, bueno, nos habla de una cifra de más de 3.600.000 bolívares. ¿Quién es el encargado? ¿Cuál es la referencia para llegar a esa cotización? Lo escuchamos. Bueno, eso ha sido tan arbitrario como el CIMADI o el CICAD o Cadivi o lo que, bueno, el CENCOEX hizo posteriormente. Yo siempre recuerdo que Maduro, cuando comenzó, eliminó el nombre de Cadivi
y creó el decadivismo como fuente de corrupción y lo sustituyó por el CENCOEX. Y nunca se dijo cómo era que se determinaba ese precio supuestamente justo del dólar cuando no había un mercado donde se compraba y se vendía. Y eso generaba la aparición del paralelo y oportunidades de enriquecimiento para muchos, que fueron grotescas. Lamentablemente, pues, el petro es un ruido, es algo que generará oportunidades que desconocemos para gente que le interesa mantenerlo, pero que se ha cobrado a varios pensionados del camino que se pasaron la Navidad en cola y no pudieron conseguir lo que estaban buscando. Profesor, decía el diputado José Guerra, economista, quien está en el exilio, que la caída en el precio del dólar ocurrida el día de ayer y anteayer seguramente responde a la quema de euros del Banco Central de Venezuela. ¿Qué opina usted? Bueno, la venta de euros puede haber hecho que la subida del precio del dólar sea menor de lo que ha sido, porque los bolívares que iban a comprar dólares fueron a comprar euros. La presión sobre el dólar pudo haber sido menor. Ahora, también ahí viene la pregunta que hacías hace un momento. ¿De dónde vienen esos euros? Porque esos euros sí son nuevos. Lo que podía uno considerar viejo, circulando ya en la economía, que podía estar en los colchones y debajo de las almohadas de un poco de gente, en las gavetas, porque hubo gente que viajó y los guardó, tiene que ver con los dólares nada más. Pero los euros nunca circularon como están circulando ahora. Pues, por supuesto, vender euros puede bajar la presión sobre el precio del dólar. Y es bueno recordar que durante el año pasado hubo gente que se quejaba justamente de que el precio en bolívares de los bienes estaba subiendo más rápido que el precio del dólar. Que parecía que el precio del dólar se había quedado atrás. Y por eso se inventó el término de inflación en dólares, que era tan equivocado en tantos aspectos. Pero lo que vemos ahora es un brinco. Y un brinco además seguido de muchos brincos. Es porque no tenemos un mercado cambiario funcional. Y esas actividades como vender euros o colocar encaje legal, o inventarse el petro para no colocar bolívares, lo que terminan es debilitando todo el sistema sin corregir el problema. Y si pareciera que se hace más lenta la subida del precio del dólar, como el año pasado, eso no significa que el problema sea corregido. Cuando el precio vuelve a subir, todo es más débil de lo que era antes. Profesor, dos inquietudes antes de liberarlo, porque sabemos que tiene responsabilidades académicas. Una tiene que ver con la devaluación de nuestra moneda en estos últimos 20 años. Algún ciudadano en su cuenta en Twitter recordaba que hoy, si le agrega los 8 ceros que le han quitado a la moneda, estamos hablando de un dólar que es igual a 6 billones, atención, 6 billones 200 mil millones de bolívares. El expresidente Chávez recibió la cotización a 500 bolívares cuando llegó al poder. Yo le pedí un comentario al respecto y saber el impacto que va a tener esto del uso del petro que Maduro pretende generalizar. Él anuncia el lanzamiento de una tarjeta para la compra de medicinas con petros. No sabemos a qué medicinas se refiere porque muchas no se consiguen hoy día en nuestro país. Quisiera su comentario con relación a estos dos temas. Bueno, lo primero es que ¿sabes? El experimento que hizo Hugo Chávez demostró ser lo que muchos economistas han dicho durante mucho tiempo en muchos países del mundo, pero el experimento aquí ha durado demasiado. El control de cambios este año cumple 17 años. Y bueno, si era para evitar la fuga de capitales, para evitar la especulación, para evitar la inflación, para evitar la fuga de capital, para evitar la corrupción, pues obviamente no sirvió para eso. Y si uno piensa que Hugo Chávez tenía las mejores intenciones, debió darse cuenta de que estaba fracasando. Y cuando él murió, pasaron ya, ¿cuántos años van? No sé si 6 ya, en los que, bueno, el resto tuvo que darse cuenta. Y si no se han dado cuenta es porque la intención no era buena. O sea, no puedes persistir en un error 17 años. Con lo segundo, o sea, es terrible que nos digan que la venta de medicinas se va a hacer con un instrumento que no ha sido probado como funcional, sino todo lo contrario. Una cosa es que yo no pueda cobrar los aguinaldos,
para comprarme una hallaca en diciembre, que es terrible. Y otra cosa es que no pueda cobrar dinero para comprar la medicina de la atención de este. Entonces, que se nos diga eso, no solamente pone en riesgo a quien no tenga petro, porque no tiene acceso, porque no puede pagar en bolívar, sino que se lo hace también a quien supuestamente tenga los petros y no los puede usar. Es decir, no es posible que se nos diga que se van a resolver los problemas de salud de una población golpeada utilizando un instrumento que no sirve y que está a la vista de todo el mundo que no sirve, porque van a terminar matando más gente. Profesor Ronald Balsa, gracias por atendernos, acompañarnos, economista, bueno, por compartir con nosotros estos minutos. Sabemos que tiene responsabilidades académicas, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tiene que ver con la economía. De esto poco habla Nicolás Maduro. Ellos están muy interesados en tomar el control político de la Asamblea Nacional, de permanecer, mejor dicho, en el poder. Y lo cierto es que producto de las decisiones de esta administración durante los últimos 20 años, la cotización del dólar hoy, si usted le agrega los 8 ceros que le quitaron, en 6.200.000 billones de bolívares. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos los sábados y domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro, el número 1 de las ruedas. Los fines de semana, a las 5 de la tarde, no dejes de escuchar Ruedas, Motores y algo más por rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste.
María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que el salario mínimo en nuestro país, que ha desaparecido prácticamente, pero si usted utiliza como referencia el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, se ubica hoy en 2,4 dólares mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales. Con eso es difícil vivir, el día casi imposible en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Nos acompaña Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, saludos. Gracias por el contacto. Pues mucho interés de conocer cuál es la situación de los trabajadores, el planteamiento de los sindicatos empezando este año, tomando en cuenta estos datos, no solo el salario mínimo, lo que está ocurriendo con la inflación y la devaluación permanente de nuestra moneda. Lo escuchamos. Sí, evidentemente tenemos una situación que afecta y viene afectando, pues se ha convertido como en un vicio que el gobierno simplemente aumenta porcentualmente en bolívares y se deteriora en pocos días, porque es en pocos días el deterioro porque avanza permanentemente la inflación, porque el dólar es el que fija los precios, pero no solamente el dólar paralelo, porque el dólar del gobierno también es criminal. Va a la par prácticamente con el dólar paralelo. Entonces esta situación por supuesto nos afecta porque nosotros cobramos en bolívares totalmente devaluados, que según los economistas en este momento puede llegar al 97% el valor perdido en este caso de la moneda venezolana. Entonces eso es algo bueno, que inmenso, pues algo que nos deja sin poder de compra. Pero ahora vamos a la realidad que tenemos. Uno va, por lo menos donde yo vivo, hay una bodeguita, bueno, y los precios los fijan en dólares, $1, $2, $3, 4, 8, y así sucede en cualquier tienda que baje en el centro, o en el este, o en el interior del país. O sea que en Venezuela los comerciantes están cobrando en dólares. Ahora, ¿quiénes somos los afectados realmente? Sobre todo los trabajadores públicos, porque en cierto modo la empresa privada ha venido incrementando más o menos a la par y muchos están pagando en dólares, pero el sector público sigue pagando en bolívares. 150.000 bolívares el salario mínimo, imagínate, y el Cestatic 150.000 bolívares más, y el 70% de los trabajadores tienen ese ingreso en el sector, porque aquí destruyeron el contrato colectivo y destruyeron, por supuesto, el salario que es algo tan importante para la clase trabajadora. Se trabaja prácticamente honores, y eso que causa, bueno, que los trabajadores también migren a la economía informal, se están yendo aquí también en salud, por lo menos donde estoy yo. Hay trabajadores que venden hielo a una trabajadora que en Nuevo Horizonte, en un barrio que queda muy lejos, que tiene que gastar por ahí 20.000 bolívares diarios para llegar al trabajo. Bueno, vende hielo en la zona y hace un promedio diario de 300.000, y los fines de semana puede llegar a 600.000 bolívares, y por supuesto prefiere quedarse en su casa con sus muchachos que irse a trabajar. Ante ese hecho que hemos planteado, bueno, tiene que dolarizarse el salario, empezar a dar pasos para la dolarización de la economía, en este caso dolarizarse el salario o pagar el equivalente, y eso tiene que ir de acuerdo a la devaluación de la moneda para que nosotros podamos tener algún poder de compra, porque tal cual como está la situación, inclusive debo decirte que estamos esperando la confirmación, porque al parecer en forma oculta, muy solapada, el gobierno está aumentando el salario mínimo a 250.000 bolívares y creo que el Cestatic a 200.000 bolívares. Eso no sirve, eso no le resuelve nada al trabajador, sobre todo el sector perdón, señor público. Zambrano, ¿cómo Entonces, de forma solapada? ¿A qué se refiere? ¿Aló? ¿Cómo de forma solapada? ¿A qué se refiere? Bueno, que no lo publican, lo dejan correr y mandaron a hacer las nóminas en los centros en base a esos ingresos. Por lo menos en salud ya confirmamos que mandaron a hacer las nóminas, ¿ves? Con esas cantidades que te señalé.
Entonces, no lo han publicado, no ha salido el decreto, va a salir también solapado, porque les da vergüenza, porque saben que eso no les sirve a los trabajadores. Entonces, fíjate como hasta ellos mismos no hayan que hacer con esa situación porque no tienen política económica, porque el mismo Maduro en un programa con José Vicente Rangel reconoció y dijo, bueno, él que es antiimperialista, que no quiere a Washington, que no quiere a Trump, dijo que el dólar era bonito. ¿Ves? Entonces, aparte de eso, reconoció que él no tenía nada que ver con esa media recuperación de algunos de utilizar el dólar, porque no todos los trabajadores pueden utilizarlo porque no tienen acceso. Se habla de un 50% en la economía, pero hay que ver cuántos venezolanos realmente tienen acceso a la moneda, o si lo tienen, bueno, consiguen $1, $2, $3, pero no lo que puede significar para vivir con dignidad, y es la violación permanente de la Constitución. Ya en el año 2018 se había aumentado el salario a medio petro, que es lo que están solicitando los sindicatos gobierneros, están solicitando que aumenten a medio petro, pero ya eso se hizo. Más bien hay una deuda del Estado con sus trabajadores porque dejó que eso se deteriorara, y con ese aumento de medio petro nos eliminaron todas las cláusulas económicas del contrato colectivo. Entonces no tenemos el medio petro y tampoco tenemos las cláusulas que nosotros habíamos conquistado a través de la lucha. Es decir, que si se confirma lo que usted comparte con nosotros, información extraoficial a la que ha tenido acceso, y hay un incremento a 250.000 bolívares, el salario mínimo pasaría de 2.4 hoy a $4 mensuales, ¿correcto? Bueno, hoy, porque ya mañana, dependiendo de cómo se desarrolle el dólar paralelo y el propio oficial, bueno, nosotros ya en 15 días, ya eso es una tontería, ¿ves? Entonces aquí hay que buscarle solución a ese problema. Aquí hay problemas que hay que solucionar y que hay que atenderlos. El problema del salario tiene que tener prioridad en este país para buscarle solución. El problema de la gasolina tiene que tener prioridad. Los contratos colectivos tienen que discutirse, los contratos colectivos de los trabajadores, pero igualmente aquí tiene que haber una forma de que llegue ayuda humanitaria, porque no hay medicamentos, y si hay, la gente no tiene acceso porque no gana lo suficiente para comprarlo. Entonces, en Venezuela hace falta atender la situación, y eso siempre lo repito cada vez que hablo en algún programa, los problemas del ciudadano y los problemas de la gente. Tiene que haber una forma para que esto se solucione. Tiene que tanto ceder el gobierno como tendríamos que ceder nosotros los que estamos en la oposición y buscarle una solución a todo esto, porque quien está pagando la crisis precisamente es el ciudadano, el trabajador. No podemos seguir en esto. Bueno, yo dije que desde ahora en adelante voy a utilizar también una frase que se ha utilizado mucho en el país, muy popular, que es ¿hasta cuándo, Gómez? ¿Ves? Porque también el gobierno no quiere entender de que no puede hacer todo a la fuerza, en forma dictatorial, ¿ves? Imponerlo todo, perseguir al que levanta la voz. Esas son cosas que aquí tienen que hablarse descarnadamente en el país, y como debe ser y con seriedad, para buscarle solución. Ahí tenemos el caso de Rubén González, que ya tienen un acuerdo para darle casa por casa, que no es la libertad, pero por lo menos está en su casa, y entonces resulta ser que han retrasado el acuerdo y la boleta, porque al parecer hay unos militares que se oponen. Y entonces, ¿qué es esto? Pues ¿quién manda aquí? ¿Los militares? Esas son cosas que hay que discutirlas también en el país. ¿Quién manda? Porque cuando también revisamos en el país, el petróleo lo manejan los militares, y resulta ser que yo mismo escuché a Maripili Hernández, que es oficialista, denunciar que este hombre que está en el petróleo había logrado que bajara la producción en 1 millón de barriles. Eso lo escuché yo mismo y lo denunció ella misma y se lo dijo a David Paravicini en un programa. Y entonces el tipo lo dejan en el cargo. ¿Quién destruyó el sistema eléctrico? Un militar que estaba dirigiendo la electricidad. El metro de Caracas, ¿quién lo ha destruido? Un militar que está dirigiendo el metro de Caracas. Y entonces, ¿hasta cuándo, Gómez? Pues, ¿hasta cuándo, Gómez? Es necesario que el país entienda que nosotros tenemos que reaccionar y reclamar y hablar
y también utilizar la opinión pública, no solamente salir a la calle, es la opinión pública dura en contra de lo malo y lo que no sirve. Pablo Zambrano, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, secretario ejecutivo de FETRASalud, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información de interés. Noticiero Digital informa que sectores de Caracas amanecieron sin luz. A través de Twitter, periodistas y usuarios informaron que varias zonas de Caracas amanecieron sin electricidad. Reportan, esto está entre comillas, varias zonas de Caracas sin luz: Los Jardines del Valle, La Rinconada, Coche, Fuerte Tiuna, Alto Prado, Los Chorros. Esto lo informó la periodista Dayana Kreis. Denuncian en Twitter varios sectores de Caracas, Miranda, sin servicio eléctrico. Hay que decir que ayer se reportó un apagón en estados como Táchira, Mérida y zonas de Vargas. Lo destacaba El Pitazo en versión electrónica. Se trata del segundo apagón general en lo que va de año que afecta al Táchira. El pasado 4 de enero, recuerda la nota, el servicio eléctrico se fue por más de 5 horas. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.